Bueno, el día de hoy estamos acá reunidos para ver el tema de riesgos disergonómicos y carga mental, una mirada integral. El webinar del día de hoy en Mars College está a cargo de, ayúdame con la siguiente, Claudia Espinosa, que ya la conocen, es nuestra consultora senior de psicología ocupacional en March, y una maestría internacional en psicosociología laboral, especialización en seguridad basada en la conducta y psicología laboral aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Tiene más de 12 años de experiencia en prevención de riesgos psicosociales y programas de salud emocional y mental. Bueno, yo también voy a estar en una parte del Mars College. Mi nombre es Percy Mesías, para los que ya, creo que ya muchos me conocen. Soy gerente VP de acá en Mars de Seguridad y Salud Ocupacional. Soy ingeniero industrial de la de Lima. Tengo un máster de ergonomía con la Universidad de Girona de Barcelona, España. Soy perito ergónomo por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona. Miembro activo de la Sociedad Peruana de Ergonomía el año 2011 y más de 18 años de experiencia en seguros, gestión de seguridad y salud del trabajo y ergonomía. También tenemos el día de hoy a la psicóloga ocupacional Patricia Valverde, que nos está acompañando. Tiene la especialización, como decía Claudia, en psicología aeronáutica. Está certificada en gestión de la seguridad operacional SMS y análisis del error humano, y es una facilitadora en gestión de factores humanos. Una conocida de la casa y que siempre nos ayuda en muchas capacitaciones. Y también tenemos al ingeniero Jonathan Cárcamo. Él es consultor senior de MAFRE, es ingeniero de higiene y seguridad industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene la maestría internacional, como también lo dijimos, en ergonomía laboral con la científica ICENEA, y tiene la maestría internacional de psicosociología laboral aplicada también con la Universidad Científica ICENEA. Simplemente una anécdota, Jonathan, yo lo conozco desde que entró a practicar a MAFRE. Yo justo estaba como ingeniero de prevención en esa área, y Jonathan entonces en sus prácticas estuvo un par de meses, de ahí se fue, y cuando ya me fui a un broker, él regresó a Mafre, y de esa época se ha quedado ahí. Y también desde el año 2010, ¿no, Jonathan? ¿Tú eres miembro de la Sociedad Peruana de Ergonomía? ¿O 2012? ¿Es un año menos, un año más que yo? 2010 debe ser, Sí, aprox. 2010, ¿no? Desde el 2010 él es miembro de la Sociedad Peruana de Ergonomía, y yo entré al año siguiente. Así que a Jonathan lo conozco ya bastante tiempo ya. Bueno, eh, vamos a empezar. Ahí ayúdame, Alejandra, con la siguiente. Vamos a hablar el día de hoy de ergonomía y carga mental. Yo hablar un poco del concepto de ergonomía, qué es la ergonomía cognitiva, y vamos a dar algunos datos, claves, impacto que hemos tenido en el tema de carga mental, para ya dejar el tema de desarrollar por Claudia, que nos va a hablar de los factores de riesgo psicosociales, y nos va a hablar un poco más de la carga mental. Jonathan ya nos va a dar todas las metodologías de evaluación de carga mental, y con Patricia vamos a hacer un caso práctico, y al final vamos a reunir entre los cuatro para dar algunas conclusiones, algunas recomendaciones para la gestión de este riesgo, ¿no? Ergonómico y psicosocial. Ahí ayúdame con la siguiente. Entonces, quiero empezar con el concepto de la Asociación Internacional de Ergonomía, de la IEA, ¿no? Que es el concepto que tenemos de hace algunos años de lo que es ergonomía, y nos dice que la ergonomía es una ciencia aplicada, multidisciplinaria, ¿no? Porque nos ayuda a los ingenieros, nos ayudan los psicólogos, como estaban acá, nos ayudan los terapeutas, los fisioterapeutas, los médicos ocupacionales, todos pueden ayudar a la ergonomía. Y la finalidad de la ergonomía, ergo significa trabajo, ergonomía, ciencia, ¿no? Entonces, que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona, para optimizar su eficacia, seguridad y confort. Como bien dice la definición, busca que todo, ¿no? Todo el trabajo se adapte al hombre. Y el trabajo no solamente es el trabajo que hace la persona, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con los sistemas de la empresa, tiene que ver con la organización de la empresa. Y se tiene que adaptar al hombre, y el hombre tiene varias capacidades y limitaciones físicas y mentales. Por eso hay el terreno con la psicosociología, ¿no? Para optimizar su eficacia, seguridad y confort. Y también, obviamente, si yo puedo optimizar su eficacia, seguridad y confort, también sirve para reducir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y evitar esto, ¿no? Entonces, si la ergonomía ayuda a la adaptación de las personas a su puesto de trabajo,
va a facilitar que las personas laboren en mejores condiciones y por tanto va a haber mayor eficiencia, mayor productividad en esos puestos de trabajo. Y la guía, en esa definición, nos dice, ayúdanos con la siguiente, Ale, nos dice de que la ergonomía se divide en 4 grandes partes o 4 grandes tipos. Tenemos la ergonomía física biomecánica, que digamos que es la que más vemos, la que más palpamos. La ergonomía ambiental, que son las condiciones ambientales, y con la que la ergonomía se pega un poquito a la higiene industrial o ocupacional. La ergonomía cognitiva, que es cuando nos pegamos un poquito de la psicosociología ocupacional, y la ergonomía como organización. Cada una de estos tipos tiene diferentes cargas. Ale, ayúdame ahí con la siguiente. En la carga física, que es la ergonomía biomecánica, que ya hemos visto en varios Marsh College, tenemos la parte fisiológica, que es el gasto metabólico, las posturas, los esfuerzos de las personas, la manipulación de cargas, el transporte manual, el empuje y arrastre, los movimientos repetitivos y las posturas forzadas, ¿no?, que pueden tener. En la parte de antropometría tenemos el diseño del puesto de trabajo, las dimensiones de las personas, los planos de alcance, y la parte biomecánica, esto es la parte de fuerza, palanca, donde pueden haber molestias musculoesqueléticas. La carga ambiental tiene que ver con las condiciones ambientales del puesto, como el confort acústico, que es el ruido, el confort lumínico, que es la iluminación, el confort térmico, que es el ambiente térmico, vibración, radiaciones, entre otros. Y entrando al punto de la carga mental, tenemos en la parte de la economía cognitiva la carga mental, que tiene que ver con el nivel de información del puesto de trabajo, el nivel de atención, la abstracción, la responsabilidad, el procesamiento de la información y el software. Y entre la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional tenemos la carga psíquica, que viene esa línea que nos pegamos con la psicosociología ocupacional, que tiene que ver con el estrés, el clima, la presión de tiempos, la resiliencia a un puesto de trabajo que lo hemos vivido ahora en la pandemia, la minuciosidad de la tarea o la complejidad de la tarea, las expectativas de la persona y el envejecimiento en el puesto de trabajo. Y por último, la ergonomía tipo organización, organizacional, que tiene que ver con los horarios, los turnos, los descansos, la rotación, las sanciones, los espacios sociales y el rol de la persona en su empresa. Nosotros hemos hecho un diagnóstico ergonómico ocupacional, ahí sí, siguiente Ale, donde hemos hecho para 50 empresas aproximadamente, han participado 8.185 colaboradores. Y en este diagnóstico ergonómico, para todo tipo de trabajo administrativo, ya sea presencial, semipresencial o remoto, hemos preguntado algunos temas sobre carga mental que vamos a ver. Primero, nuestra base, bueno, lógicamente, como estábamos en un tema de trabajo remoto por la pandemia, en el trabajo administrativo principalmente, muchas personas aún siguen haciendo trabajo remoto, 74%, 15% presencial, y ya está subiendo este indicador, y 10% semipresencial. En lo que es rango de edades, la población administrativa básicamente es joven, de 20 a 30 años con un 31%, de 30 a 40 con un 35%, 22 de 40 a 50, 10 a 50 a 60 y 2 mayores a 60. Y casi es igual entre masculino y femenino, está entre un 52 y un 47. Ha subido un poco el masculino porque siempre estaba casi 50-50. Siguiente. Preguntamos en esta encuesta los trabajadores que cuentan con un espacio libre de distracciones con una debida privacidad. Recordemos que casi el 80% es remoto. Y vemos de que sí lo tienen, un 77% de los colaboradores, no tienen una debida privacidad, un 24%. Dentro de ese 24%, 16% fue en remoto, lógicamente, convivir con la familia, pero sí encontramos algunos porcentajes de 5% en presencial y 2% en semipresencial. Principalmente población entre 30 y 50 años con 25%. Es decir, 1 de cada 4. Siguiente. Preguntamos también si las preocupaciones diarias le generan dificultad para pensar con claridad. Y nos respondió el 25% de 8.000 trabajadores, es una encuesta representativa, ¿no? Cuando yo hago un paper, un trabajo de investigación, siempre tengo una muestra de 250, 300 colaboradores. Acá tenemos una muestra de 8.000, más de 8.000, ¿no? Entonces, 1 de cada 4 nos dice que sí,
que las preocupaciones diarias generan dificultad para pensar con claridad, ¿no? Sobre todo en trabajo remoto, ¿no? Y en la edad de 30 a 40 años con un 29% y de 20 a 30 años con un 26%. Siguiente. Preguntamos también si cuentan con preocupación vida-trabajo y nos dicen de que sí cuentan con una preocupación vida-trabajo, un 60%, principalmente en remoto, con un 43%, presencial con 11% y semipresencial con 7%. En el rango etario principal, mayor a 60 años, ¿no? Se sobreentiende por el tema de condiciones laborales, y seguido por 20 a 30 y 50 a 60. Ahí los jóvenes, ¿no? Han tenido bastante angustia, preocupación debido a la pandemia sobre todo. Siguiente. Trabajadores que les cuesta disfrutar de sus actividades diarias, ¿no? Y tenemos que sí, hay un 25% de trabajadores que les cuesta disfrutar sus actividades diarias, sobre todo en trabajo remoto, aunque presencial y semipresencial tienen un 4%, y se da sobre todo casi afín, entre 20 a 50 años, en un 25%. Uno de cada cuatro. Siguiente. Trabajadores que han tenido dificultades para planificar sus actividades diarias. Y nos dicen un 41% que han tenido dificultades, sobre todo en trabajo remoto, aunque presencial y sin presencial también hay 8%, ¿no? Y cuando vemos el rango etario, nos dicen que esta dificultad ha sido prácticamente parejito entre 20 a 50, alrededor de un 40-41%, ¿no? En promedio. Entonces, sí, han habido dificultades, y estas encuestas las hemos hecho el año pasado y este año, ¿no? Tienen ese rango cuando ya muchas empresas estaban funcionando. Sin embargo, aún continúan algunas dificultades para hacer actividades diarias. Cuando preguntamos por qué estas dificultades, siguiente, han sido por un incremento en su trabajo, quizás nuevas funciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, indagando en algunos clientes, era que las personas que iban de forma presencial y las personas que iban de trabajo remoto, las personas de forma presencial cargaban un poquito más su trabajo, ya que las personas de trabajo remoto le pedían algunos temas que tenían que hacer en la oficina, que las personas de trabajo remoto no estaban yendo, y algunos temas adicionales, ¿no? Incremento de horarios y incremento de la organización, ya que al momento de hacer trabajo remoto y al momento de reunirse, por ejemplo, reuniones efectivas, se pueden hacer más reuniones que la presencialidad, ¿no? Entonces, este incremento en su trabajo, un 70% categórico ha dicho que sí, que a raíz de la pandemia y a raíz de trabajar con tecnologías híbridas, ¿no? Como la digitalización, por ejemplo, están todos hoy día en Smart Calls desde su oficina, sus casas, ¿no? Hay un incremento en las funciones, un 70%, principalmente remoto, pero también en presencial y semipresencial hemos tenido grandes alcances, ¿no? En todos el incremento del trabajo supera a los que nos dicen que no, y sobre todo en edades de 30 a 60 años, ¿no? Más del 70% en esas edades nos dicen que sí, hay nuevas funciones, hay un incremento en su trabajo. Siguiente. Y en vista de este incremento, han visto afectadas sus actividades, y sí, los que responden categóricamente, si fue 70, que tienen nuevas funciones, un 68% nos dicen que sí, sus actividades han sido afectadas, ¿no? Por estas nuevas funciones, y han tenido, incluso, ahí Claudia puede hablar algo del tema de desconexión digital, hay personas que no han podido separarse de su horario y han tenido que trabajar más horas para poder cumplir con las actividades que tienen, principalmente en remoto, pero también, como pueden ver, hay afectación de actividades en presencial y semipresencial con 17 y 12%. Y en todas las edades, ¿no? Podemos ver de que mayores de 60 años casi 80%, entre 20 y 30 70, entre 50 y 60 75%. Siguiente. ¿Se sienten agotados los trabajadores? Sí, en un 40%, ¿no? Hay nuevas actividades, pero sin embargo las estamos haciendo, pero ya hay un 40% que dice sentirse agotado, principalmente en remoto, ¿no? Y en un rango etario entre 20 y 50 años, de alrededor de un 41% en promedio. Siguiente. ¿Han disminuido su rendimiento laboral? No.
hay nuevas actividades, hay nueva carga, pero estoy empleando más tiempo para poder hacerlas, ¿de acuerdo? Pero estoy cumpliendo con mi trabajo, estoy cumpliendo con mis funciones. Solo un 17% ha notado de que ha disminuido su rendimiento laboral, principalmente remoto. En presencial y presencial es muy bajo el valor, y principalmente en el rango etario de 20 a 30 años, con un 21%. Siguiente. Y este incremento laboral les ha generado sobrecarga mental, y nos dice que sí, un 46% que tienen más carga mental, principalmente en remoto, aunque en presencial y semipresencial también tenemos algunos números importantes. El porcentaje principalmente se da de 30 a 40 años, con un 48%, ¿no? Aunque el 40 a 50 tiene 45% y 20 a 30 tiene 40%. Casi todos están alrededor del más del 40% que han tenido esta sobrecarga mental. ¿Qué hacer? Siguiente. Ahora les dejo con mi compañera Claudia para que nos dé un poco más de alcance sobre la carga mental. Gracias, Percy. Sí, efectivamente, parte del estudio que nos muestra, que justo ahí nos hacían la pregunta, el estudio ha sido realizado en March, en más de 50 compañías, con más de 8.000 trabajadores que han participado, y vemos la data que nos muestra Percy, ¿no? Que se relaciona muchísimo con factores de riesgo. Una que me llamó la atención es una que acaba de mencionar, respecto a, si bien es cierto, han cumplido con sus actividades, han sumado horas de carga laboral, ¿no? Entonces eso tampoco es lo adecuado, porque se convierte en un factor de riesgo psicosocial que puede impactar en la salud del trabajador. Y es por ahí que también es importante que nosotros conozcamos y estos tres conceptos, ¿no? Que habla sobre los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial y finalmente los riesgos psicosociales. Cuando hablamos de factores psicosociales, estamos hablando a la interacción que hay entre las características de la organización, ya sea estamos hablando del trabajo, el medio ambiente, las condiciones de trabajo, las demandas de la organización, como vemos en pantalla, ¿no? El tipo de jornada, el ritmo en el que están trabajando, puede ser ritmo alto de trabajo o una carga alta de trabajo, ¿no? La organización del trabajo, la comunicación, la responsabilidad, que interactúa con las características individuales del trabajador, que son esas capacidades, las necesidades, expectativas que tiene el trabajador, así como también la situación personal fuera del trabajo, ¿no? Donde se suman los factores extralaborales, ¿no? Ya la OIT nos comenta, ¿no? Que todo lo cual a través de las percepciones y experiencias pueden influir también en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajador. Cuando estas interacciones se vuelven negativas, ¿no? Es donde aparece el siguiente concepto, que son los factores de riesgo. Entonces, los factores psicosociales como tal no son ni positivos ni negativos, pero sí, dependiendo del enfoque, se pueden convertir en algunos factores de riesgo o en algunos factores protectores. En la siguiente, por favor. Ok, y es ahí donde vemos el concepto de factor de riesgo psicosocial, ¿no? Que son estos aspectos, ya sean de la concepción, organización, gestión del trabajo, que tienen una interacción negativa, ¿no? Y esto aumenta la potencialidad de poder causar un daño físico, psicológico, social en los trabajadores. En la siguiente vamos a ver estos tres factores que interactúan y que siempre debemos tenerlo presentes dentro de la gestión, ¿no? De esta mirada integral que hablábamos al inicio. Estamos hablando de estos aspectos intralaborales que están relacionados al contenido de trabajo, la organización del trabajo, que son importantes mapear desde una evaluación hasta una intervención y seguimiento, los aspectos individuales que están sujetos al trabajador y los aspectos extralaborales, ¿no? Que es toda esta parte de la carga externa que se suma al trabajador, el equilibrio trabajo-familia o el tema de doble presencia, como es más conocido cuando se hacen los mapeos o los monitoreos, ¿no?
En la siguiente. Muy bien, y dentro de estos factores vemos los factores de la carga de trabajo, ¿no? El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo nos habla que es la relación entre las exigencias del trabajo y los recursos mentales que dispone la persona para hacer frente a tales exigencias, ¿no? Entonces, en el gráfico de la derecha vemos que cuando hay una diferencia entre las exigencias del trabajo, es decir, cuando las exigencias cognitivas, por ejemplo, no se adaptan a la capacidad de respuesta del trabajador y se realiza tal vez en un excesivo tiempo, o la intensidad de estas funciones cognitivas es diferente, porque puede ser alta o puede ser baja, como vamos a ver en un concepto siguiente, es donde aparece, y la principal consecuencia de la carga mental, aparece la fatiga mental y el estrés laboral, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ya también el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene nos habla de una guía, ¿no? De una guía práctica, que es el NTP 534, donde nos da ya alguna contribución acerca de la carga de trabajo mental. Y bueno, es una guía, ¿no? que ustedes pueden revisar para tener digamos, una información un poco más amplia acerca de la gestión de la carga mental en el trabajo y los factores que suman a ello, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos un esquema práctico de cómo es que se configura la carga mental de trabajo, ¿no? Es un esquema de grupo de factores que van a influir en el trabajador. Estamos hablando de la carga mental propiamente dicha, que son los factores de las exigencias de la tarea. También se suman los factores del entorno físico y los factores externos, ¿no? A la organización. Si eso lo sumamos a las características individuales del trabajador y no tienen una relación adecuada, es donde se ejerce la presión y la tensión en el trabajador, ¿no? Que puede tener efectos, ya sean, si es que la gestión es adecuada y las características del trabajador son compatibles con esta carga, van a haber efectos facilitadores. El trabajador va a estar más motivado, más dispuesto a realizar su trabajo, pero si ocurre lo contrario, van a haber efectos perjudiciales, ¿no? Entonces es así como se configura esta carga de trabajo. En la siguiente. Muy bien, ahí vemos que la carga mental hace referencia a las exigencias de la tarea, ¿no es cierto? Entonces, pero como les comentaba hace un momento, esas exigencias no necesariamente siempre tienen que ser altas, sino también puede ocurrir lo contrario. Puede haber exigencias bajas o infracarga, como se le denomina, ¿no? Entonces vemos ahí el primer concepto, que es la sobrecarga cuantitativa, ¿no? Que es el conjunto de requerimientos cognitivos, mentales, intelectuales, a los que el trabajador se puede ver expuesto a lo largo de su jornada laboral. El nivel de actividad o de esfuerzo intelectual que necesita para desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, esto puede verse aumentado, ¿no? En mayor proporción, por ejemplo, muchas operaciones realizadas en poco tiempo, el volumen del trabajo alto, la especialización que se necesita para realizar las tareas, por ejemplo. Hablamos ahí de sobrecarga cuantitativa, pero también existe la sobrecarga cualitativa, ¿no? Que es la necesidad de, por ejemplo, mantener atención sostenida y los apremios de tiempo o de ritmo de trabajo elevado, que es justo el caso que vamos a ver ahora con Patricia, ¿no? De los controladores aéreos. Estas excesivas demandas, ¿no? En relación a tal vez sus conocimientos, o que implique una dificultad excesiva. Luego tenemos el otro lado, que es la infracarga cuantitativa, ¿no? Que es la necesidad de atención sostenida, ¿no? Que es el problema, ¿no? Que aparece cuando el trabajador no posee la habilidad suficiente para realizar la tarea. Entonces, cuando el trabajador no posee estas habilidades para realizar el trabajo, pues puede aparecer el tema de desmotivación, ¿no? El tema de bajo
bajo confort en el trabajo, ¿no? Entonces, este volumen de trabajo va por muy debajo del necesario para mantener un nivel de activación del trabajador, ¿no? Entonces, solamente está asignado con ciertas funciones que no lo mantienen motivado o activo. Y cuando hablamos de infracarga cualitativa, ¿no? Estamos hablando de que la tarea no implica ningún o es insuficiente el compromiso mental que requiere, ¿no? Lo que resulta pues en rechazo, en desmotivación, ¿no? Tanto la infracarga cuantitativa y cualitativa puede ocasionar hostilidad, atención y concentración baja, ¿no? Puede también llevar a accidentes de trabajo, no solamente cuando se tiene alta carga puede ocurrir esto. El exceso, tanto el exceso como la falta de estimulación en el trabajo, recordemos que es perjudicial, ¿no? Siempre el objetivo es buscar un equilibrio, ni mucho ni poco, y si es que nosotros vemos que hay ya una oportunidad de poder equilibrar el trabajo, podemos hacerlo, ¿no? Porque como ahí en la parte inferior dice, ¿no? La sobrecarga mental supone un factor de riesgo tanto para estrés como para fatiga, ¿no? Y ahí es donde entran los conceptos de riesgo psicosocial con temas de estrés, con temas de fatiga, problemas de sueño, ansiedad, entre otros, ¿no? Que ya se configuran los riesgos. En la siguiente, luego vimos que los otros dos factores que configuraban la carga mental de trabajo, una es la carga propiamente dicha que acabamos de ver, y las otras dos son esas condiciones físicas del entorno que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que ya Percy nos comentaba, ¿no? Esa adaptación ergonómica que se tiene que tener tanto por las condiciones de iluminación, ruido, temperatura, que también pueden causar insatisfacción o disconfort o hacer más difícil la tarea para el trabajador, interfiriendo también en la actividad mental, ¿no? Y la otra condición son las condiciones sociales o de organización que tienen que ver con el diseño del puesto de trabajo, que también lo comentaba, ¿no? Que son las características del trabajador, el equipo físico de trabajo, el mobiliario que tiene, la presentación de la información y el espacio de trabajo, que también están relacionados, ¿no? Por eso es que comentábamos de esa visión integral, porque estas condiciones no las podemos dejar de lado de toda la parte de psicosociología, porque van de ida y de retorno, se impactan simultáneamente. En la siguiente, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, si es que en un ratito les voy a hacer esa pregunta, si es que hemos hecho, por ejemplo, este tipo de mapeos, pero adelantándome, ¿cómo podemos saber si es que hay algunas áreas de trabajo dentro de mi organización que pueden estar siendo afectadas por carga mental de trabajo, ¿no? Hay una manera y es, por ejemplo, a través de los monitoreos psicosociales. Dentro de estos monitoreos psicosociales nosotros evaluamos diferentes dimensiones. Acá les he traído un ejemplo de una compañía solamente extrayendo la dimensión que nos puede llevar a relacionar el tema de carga mental, ¿no? Y estamos hablando de las exigencias psicológicas. Como vimos, hay factores como carga de trabajo, el ritmo de trabajo, las exigencias emocionales, ¿no? Que pueden llevar al trabajador a tener una elevada carga mental. Aquí vemos en este caso, por ejemplo, ¿no? Que el ritmo de trabajo está en rojo, es decir, está desfavorable o riesgo alto. Entonces ahí ya nos dice, ¿no? Que los trabajadores están teniendo muchas actividades y están resolviéndolas a un ritmo elevado. ¿Qué podemos hacer ahí? Hacer un zoom y verificar qué áreas de trabajo son las más impactadas y verificar si son áreas críticas, ¿no? Porque si son áreas críticas y pueden exponerse a un riesgo y ocasionar un accidente de trabajo, efectivamente necesitamos hacer una medición de doble clic, ¿no? Para verificar si el área está teniendo otro tipo de factores de riesgo como la carga mental. Y también vemos que está en amarillo, o sea, riesgo intermedio, las exigencias cuantitativas que tienen que ver propiamente con la carga de trabajo o el número de tareas que está resolviendo el trabajador. Entonces, nuevamente, también nos da indicios de que necesitamos abordar.
Y en la siguiente, dentro de esta misma compañía, vemos algunos indicadores, ¿no?, que nos pueden llevar a relacionar como posible origen del riesgo, ¿no? Esas son preguntas que forman parte de un monitoreo, por ejemplo, para poder ir relacionando qué está ocurriendo cuando el trabajador o el área está dentro de un nivel de riesgo alto en ritmo de trabajo, en carga de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y acá se les hizo estas preguntas. ¿Cuántos días al mes prolongas tu jornada como mínimo media hora? Vemos que en un porcentaje de 11 a más días al mes, el 37% indica que sí. Es un porcentaje alto, ¿no? Y que nos puede llevar a un posible origen del riesgo. Luego, teniendo en cuenta el trabajo que se tiene para poder realizar y el tiempo asignado, se diría que en tu área falta personal, ¿no? Y acá vemos que el 12% dice siempre, el 16% dice muchas veces, ¿no? Nuevamente nos da un posible origen del riesgo. Teniendo en cuenta el trabajo que tienes que realizar y el tiempo asignado, dirías que la planificación es realista, ¿no? Y la planificación es importante dentro del trabajo, o sea, el tiempo programado es suficiente para terminar las actividades. Aquí vemos que el 7% dice nunca, solo alguna vez el 14% y algunas veces el 41%. Si sumamos, eso ocupa más del 50% de las veces que solamente en algunos momentos hay una planificación del trabajo. Y puedes decidir cuándo hacer un descanso durante tu jornada. Nunca, 22%, solo alguna vez 28%, ahí nomás ya estamos llevando el 50%, y algunas veces el 38%, ¿no? Entonces, qué importante, y esto, si los vamos a convertir en recomendaciones, la propia pregunta ya nos dice por dónde necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, hacer esas pausas, importante. Ahora sí, les voy a hacer esta pregunta, un poco para mapear cómo estamos dentro de las organizaciones en las que estamos trabajando. ¿Ha realizado monitoreo psicosocial en los 2 últimos años? Por ejemplo, para conocer el tema de carga de trabajo, para conocer el ritmo en el que están trabajando los colaboradores y otros factores que también se pueden sumar bastante bien, como el tema de apoyo social, liderazgo, exigencias emocionales, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que lo hemos hecho. ¿Por qué colocamos los últimos 2 años? Bueno, la normativa nos indica que el monitoreo tiene que ser periódico, de acuerdo a los riesgos también, ¿no? No nos dice que sea exactamente anual, entonces por eso es que vamos a mapearlo en estos 2 últimos años. Muy bien, ya se van sumando con las respuestas. Ahí tenemos 3 alternativas: sí lo he realizado, no lo he realizado, y también importante diferenciar el no lo he realizado en los últimos 2 años o nunca lo he realizado, ¿no? Para ver si es que tenemos un primer mapeo, ¿no?, de estos factores de riesgo psicosociales que pueden impactar en las organizaciones. Vamos a esperar unos segunditos más para superar el 50% y les proyectamos los resultados. Ok, ya estamos llegando al 60%, vamos a finalizar y les vamos a mostrar, ahí les estamos compartiendo. Vemos que el 49% de los participantes del día de hoy no ha realizado el monitoreo psicosocial en estos 2 últimos años. El 37% sí lo ha hecho, ¿no? De alguna forma tienen mapeado estos niveles de riesgo en sus organizaciones, y es importante porque el mapear riesgos nos permite tener la medición para implementar acciones también, dependiendo de las dimensiones en las que sale alto, y el 14% nunca lo ha realizado.
Entonces es importante hacerlo, nos da indicadores bastante buenos, aparte de que tiene cumplimiento normativo, ¿no? Muy aparte de eso, es importante saber que nos brinda información rica para la gestión, ¿no? Para la gestión de riesgos en general. Y una pregunta adicional en la siguiente, y que vamos a ver que esta es un poco más compleja, no sabemos si todos lo han hecho, si han realizado medición de carga mental de trabajo en sus organizaciones, ¿no? Que eso, digamos, como yo menciono, ¿no? Es como darle un doble clic o hacer un zoom en las áreas de mayor riesgo de exposición para conocer si es que efectivamente existen, ¿no? Estos niveles y si lo han hecho también como parte de una evaluación regular, ¿no? Con una metodología de evaluación de carga mental que en un ratito Jonathan nos va a compartir. Sí, acá justo estaba leyendo un comentario, ¿no? La vigilancia de la salud mental bajo el contexto de la pandemia ha tenido muy ocupados a los profesionales de la salud mental. Así es, bastante ocupados, ¿no? Porque ahí vemos dos lados. Uno son todos los trabajadores a quienes nosotros, por ejemplo, como área de gestión, tenemos que estar aportando, y otro es las mismas personas que están gestionando este tipo de eventos, ¿no? Que también es un grupo importante a tener en cuenta, porque también puede pues, ocurrir que exista una carga mental alta de trabajo con un impacto, una consecuencia, ¿no? Entonces, estas áreas de gestión también deberían, como recomendación, formar parte de la evaluación. Muy bien, voy a finalizar la votación. Y ahí vamos a ver, el 77% no lo ha realizado antes, el 15% sí lo ha realizado en puestos o áreas específicas, excelente, ¿no? Ahora vamos a ver qué metodologías hay, ¿no? Para aprender un poco más respecto a ello. Y el 8% lo ha hecho en todos los trabajadores, ¿no? Entonces eso quiere decir que tienen indicadores, es un porcentaje aún bajo, pero la idea es que se pueda promover este tipo de acciones de aporte también en las organizaciones. Muy bien, entonces voy a darle pase a Jonathan para que nos cuente acerca de las metodologías que existen para evaluar este tipo de factores de riesgo. Ya, perfecto. Bueno, gracias Claudia, gracias Percy también, y en general Marsh por la invitación. Y bueno, vamos a comentar brevemente algunos criterios o consideraciones generales en lo que se refiere a a la metodología de evaluación y a ciertas técnicas y métodos asociados a la evaluación para carga mental. Bien, la siguiente, porfa. Primero, para entrar en contexto, hay varias normas que podríamos tomar como referencia. Ahí Claudia mencionó en parte de su presentación un estándar internacional que a mí particularmente me parece importante mencionarlo o reiterarlo, que es la norma ISO, la 175. ¿Ya? En todo caso, se los pongo de nuevo por el chat. La 175. Esta norma tiene tres partes, ¿no? En la parte 1 está este modelo explicativo de cómo es que parte desde la presión mental, que por ahí viene el comentario, en donde la presión mental de por sí no tiene una carga negativa, ¿no? Puede ser que en nuestro habla cotidiana, sí, pues al mencionar el término de presión mental puede tener una carga ya de por sí negativa, pero no es así para el estándar internacional de referencia. Simplemente, al hablar de presión mental, nos referimos a todas aquellas variables que tienen una influencia sobre la salud mental de un individuo. ¿Ya? Luego, eso puede generar una tensión mental, y la tensión mental vendría a ser, ahí sí, el factor de riesgo, digamos, psicosocial, o el peligro psicosocial. ¿Ya? Entonces, en la parte 1 está ese modelo explicativo. En la parte 2 nos habla sobre criterios generales de cómo podamos intervenir. Y en la parte 3 se refiere
a de cómo hacer prácticamente la evaluación. Y es lo que le voy a comentar algunos aspectos acá. Primero, segmenta los métodos de evaluación en 3 niveles, ¿ya? De acuerdo a su requerimiento, especificidad y demanda. Donde el nivel uno es mucho más exigente que el 2 y que el 3. Entonces, partamos en orden inverso. ¿Ya? El nivel 3 solamente busca fines orientativos, está basado en valoraciones subjetivas de aceptabilidad, en base a opiniones de las personas encuestadas, información que se levanta en campo, en situación de exposición. Luego el nivel 2 es para discriminación y ahí lo que se busca es identificar las causas posibles de carga de trabajo mental inadecuada, ya sea por sobrecarga o por subcarga. ¿Ya? Y en el nivel uno, que se refiere a medidas precisas, ahí sí ya se habla de que se recaba información muy a detalle, fiable sobre la naturaleza de la fuente de carga mental que sea inadecuada, ¿no? Entonces tenemos esos 3 niveles, donde uno es el más exigente. Siguiente, por favor. Algo importante también a mencionar es que de por sí en los estándares internacionales no te recomiendan un método específico. ¿Ya? Te dan ciertos lineamientos macros, ¿no? Por ejemplo, criterios de selección. ¿Cómo nosotros podemos seleccionar determinada herramienta que requiramos emplear de acuerdo a nuestra propia realidad? Entonces, hay varias variables, ¿no? Tenemos uno, el tema de sensibilidad, de objetividad, de capacidad diagnóstica, intrusividad, validez, en fin, varias cosas, ¿no? Entonces, sensibilidad va a ser evidentemente la capacidad que va a tener la herramienta o el método que nosotros definamos, ¿no? Para poder discriminar entre las diferentes valoraciones posibles. Por ejemplo, yo tengo una escala de 1 a 5. ¿Qué tanta capacidad va a tener para decir que si es 2, me va a dar como resultado 2 y no 1 y no 3? ¿Ya? Después, la capacidad diagnóstica, que es eh, que pueda diferenciar las diferentes posibles fuentes de la carga de trabajo mental. ¿Ya? El tema de intrusividad se va a referir de que la aplicación de esta herramienta no interfiera con la actividad laboral de la persona que está ejecutando una tarea, una labor. El tema de la validez es que la herramienta que nosotros ocupemos eh, sea apta para medir lo que nosotros busquemos medir, ¿no? La fiabilidad es el grado de precisión. Después la facilidad de uso va a ser evidentemente relacionado a qué tan fácil va a ser recoger la información que se requiera, ¿no? Y su aplicación. Y bueno, la aceptación del operador, ¿no? Que también es algo muy, muy importante. Bien, la siguiente, por favor. Eso en líneas generales. Luego, las técnicas e instrumentos. También acá seleccionan diferentes categorías, ¿ya? Tenemos medidas desde fisiológicas, clasificación subjetiva, evaluación de rendimiento, análisis de trabajo y la tarea. Y acá algo que comentó Percy en el inicio es que cuando hablamos de carga mental, se nos complica aquellos que venimos o aquellos que vienen desde la ergonomía, porque hay un punto de colisión con los que vienen desde la psicosociología y los que estamos en el medio estamos más confundidos que todos, creo, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos hablan de lo mismo, pero con un enfoque ligeramente distinto, por lo menos un inicio, pero se complementan. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si nosotros vemos el modelo, digamos, explicativo, hay diferentes factores que interactúan y que conforman eso que se denomina la presión mental, ¿no? Son factores personales, factores técnicos, factores organizacionales y factores sociales. Y desde la ergonomía, básicamente lo que se ha ido analizando siempre son los factores técnicos, ¿ya? Y desde la psicosociología, más o menos los factores organizacionales. Y ahí es que se van complementando. Y en alguna medida desde la psicosociología también los factores personales, ¿ya? Entonces, bien, ahí es donde va más o menos complementándose. No son antagonistas, sino complementarios. ¿Ya? Ahora,
¿cómo es que nosotros vamos eligiendo qué técnica o qué instrumento implementar? Bueno, primero, las medidas fisiológicas se refieren a todo lo que está relacionado, por ejemplo, medición de frecuencia cardíaca, medición de parpadeo de los ojos, diámetro, dilatación de pupila, entre otras variables, ¿no? Clasificación subjetiva. Acá vamos a tener muchas herramientas o instrumentos dentro de los más conocidos, probablemente sea el NASA-TLX, el AWS, eh, y así, diferentes eh, instrumentos que tienen una gran ventaja que suelen ser muy aceptados a nivel del usuario final, ¿no? A nivel del operador, a quien nosotros vamos a aplicar esta herramienta. En cuanto a la evaluación de rendimiento, se emplea tradicionalmente desde la ergonomía cognitiva y desde la psicosociología, desde ambos lados, y en lo que es análisis de trabajo y tarea también desde ambos lados. O sea, la gran diferencia acá yo diría que está entre los dos primeros. Las mediciones fisiológicas ha sido tradicionalmente de la escuela de la ergonomía cognitiva y la clasificación subjetiva tradicionalmente desde la psicosociología laboral, donde tienen mucha más experiencia, expertise, conocimiento y tradición, digamos, ¿no? Bien, pero todo eso se va más o menos complementando, ¿sí? Ok, siguiente, por favor. Bien, entonces uno de los métodos más conocidos o de las herramientas es el método NASA-TLX. El método NASA-TLX es una técnica subjetiva, ¿no? Y ahí lo que se evalúa son varias variables, ¿ya? Eh, a ver, digamos, si nosotros queremos ver el tema de la carga mental y sus dimensiones, la carga mental tiene varias dimensiones y es un tema en el fondo, si nos metemos en los conceptos, que puede resultar complejo, pero tiene como macrodimensiones. ¿Cuáles son las macrodimensiones? Bueno, primero la presión temporal de la tarea, ¿no? Entonces, dentro de las variables que evalúa el NASA-TLX relacionado a la presión temporal de la tarea, tenemos pues, a ver, por acá está, lo que evalúa como eh, exigencias, a ver, pa, 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 ujú, estructura temporal, ¿no? Eh, y exigencias físicas que está en el formatito propio de evaluación del NASA-TLX. Luego, otra macrodimensión de la carga mental está relacionada a la cantidad de recursos de procesamiento que demanda la tarea, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es la interacción de la tarea versus nuestra capacidad, o sea, los recursos que nosotros requerimos para ejecutar esa tarea? Y ahí, en el modelo NASA-TLX, tenemos varias variables relacionadas a la exigencia mental propiamente, como lo denomina esta herramienta, y el tema del esfuerzo. Y la tercera macrodimensión de la carga mental está relacionada a aspectos de orden emocional. Y en el caso de NASA-TLX, tiene ahí una variable que es nivel de frustración, ¿no? O una dimensión del propio método. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí incluye todo eso dentro de esta herramienta. Y les coloco ella como una de las herramientas a usar, primero por su facilidad, entre comillas, de aplicación, ¿no? Eh, su aceptación en cuanto al usuario final y luego el nivel de precisión que suele tener el método y la sensibilidad. Y lo vamos a ver a continuación en algunos de los ejemplos que les pongo. La siguiente, por favor. Ya. Primero vamos a ver un caso anterior. Este es un ejemplo de aplicación promovido por el Ministerio de Protección Social en Colombia. ¿Ya? Una muestra muy, muy grande, interesante, ¿no? 343 participantes, 6 empresas de producción. Siguiente. ¿Ya? Y acá hay algo muy, muy interesante que por lo cual yo les recomendaría empezar a trabajar o implementar, evaluar, ¿no?, el tema de carga mental dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, en este caso en particular, se llegó a un resultado que
resultó impactante, ¿no? ¿Y cuál es? De que se identificaron, bueno, el tema de carga mental puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿no? Puede haber sobrecarga o subcarga de manera cuantitativa, cantidad de actividades que se tienen que hacer en determinado periodo de tiempo, o cualitativa, por la exigencia y la característica propia de la tarea que sea muy demandante, ¿no? De un alto nivel intelectual, digamos. Ya. Bien. Pero ¿cuál fue el resultado, ¿no? Como posibles consecuencias? Primero, cuando había carga mental, una sobrecarga mental cuantitativa, se evidenció un incremento de ansiedad, disminución de la satisfacción laboral, que eso más o menos coincide con otros estudios. Igual en el caso de la sobrecarga cualitativa, ¿no? Insatisfacción, bueno, tensión laboral, bien. Bueno, no bien que estén los resultados, sino, o sea, coincide con otros resultados. Pero en cuanto a la subcarga, se encontró aburrimiento, monotonía, que eso es tradicional, digamos, en otros estudios de características similares, pero algo muy interesante es que se evidenciaron altos niveles de estrés, ¿no? Entonces el estrés, que a veces uno intuitivamente lo puede relacionar a la sobrecarga mental, ¿no? En estos casos, por lo menos, y hay otro estudio similar, está asociado a la subcarga mental, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el diseño de la tarea y de la actividad en general prestemos la suficiente atención, debido a que no solamente por exceso, sino por defecto podemos tener consecuencias graves que a futuro pueden tener efectos negativos sobre la salud de las personas. Bien, siguiente, por favor. Otro ejemplo de aplicación, tenemos el caso de conducción de vehículos. En este estudio, lo que se buscó es determinar la correlación entre la carga mental de trabajo y la performance de manejo. La performance de manejo va asociado al número de errores y esto nuevamente es muy interesante porque hay un punto de relación, un punto de anclaje, también como lo comentó Claudia, con todo lo que se refiere a la teoría del error humano, ¿no? O sea, nosotros, es más, yo creo que se puede promocionar al interior de las organizaciones de manera muy inteligente el tener un mayor enfoque y una mayor dedicación a la evaluación y la gestión de la carga mental, porque si nosotros lo gestionamos adecuadamente y diseñamos adecuadamente, vamos a reducir el número de errores. El número de errores de cualquier persona, cualquier trabajador en un contexto productivo, va a significar un ahorro de costes y un incremento de productividad, ¿no? Porque cualquier reducción de error te va a impactar directamente sobre tu segunda línea, o sea, sobre tu utilidad, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Además de que también en algunos casos donde se ha estudiado mucho más a fondo actividades sumamente críticas, por ejemplo, tableros de control para empresas de energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Donde sí todo tiene que estar perfectamente diseñado bajo los sistemas Poka-Yoke, ¿no? De prevención del error, bajo cualquier supuesto que todo esté diseñado a prueba de tontos, esto ya está más que validado y evidenciado. Pero bueno, ¿cuáles fueron los indicadores empleados? eh, Indicadores relacionados a técnicas fisiológicas, ¿no? Actividad del ojo, tenemos dilatación de pupila, frecuencia de parpadeo, duración de fijación, y esto también puede ir muy relacionado con aquellas empresas que tengan una preocupación importante y tengan programas de fatiga y somnolencia, por ejemplo. Actividad cardíaca, frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia y el método de NASA-TLX, ¿no? Que lo conversamos hace poquito. Siguiente. Ahí les dejo los resultados para que ustedes lo puedan ver. En líneas generales, se, se mantuvieron las mismas condiciones en cuanto al vehículo, en cuanto al tipo de ruta, en cuanto al área, en cuanto a eh, digamos, a otras condiciones, pero se variaron aquellos factores que pueden estar asociados a la complejidad de la tarea. ¿Cuáles serían estos? El tráfico, ¿no? Estimado, mayor tráfico. ¿Cuál otra? El tema del clima, ¿no? Una cosa es manejar de día, otra cosa es manejar de noche, con clima
menos adverso o más adverso, y una situación de posible accidente, ¿no? Que se te aparezca una persona en medio de la carretera y cómo reaccionas y cuál es tu tiempo de respuesta. Bien, siguiente. Bien, entonces ahí tenemos ciertos resultados, la correlación, tenemos la simulación en las imágenes de arriba, y por último, la siguiente. ¿Ya? También ahí, para aquellos que quieran revisarlo un poco más en detalle, está la correlación entre los diferentes métodos de evaluación, o sea, el número de errores inclusive, dilatación de pupila, frecuencia de parpadeo, la duración del parpadeo, la duración de la fijación, frecuencia cardíaca, entre otras variables, y el NASA-TLX, ¿no? Bien, siguiente. Entonces, por último, llegamos a esto, ¿no? Ajá, ya. Entonces, llegamos a validar, o sea, en este estudio, este es uno de varios que existen, se llega a validar de que el score del método de NASA-TLX está directamente relacionado al número de errores. Por eso es que un método como el NASA-TLX, bien aplicado, siguiendo las instrucciones, que no son complejas, pero tienen pasos clave, que hay que leerlo adecuadamente, porque a veces pueden haber errores muy sencillos. Es simplemente dentro de eh, dentro de 6 dimensiones, elegir uno y otro caso y después dar una valoración y después una multiplicación. Ahí pueden haber errores, aunque cueste creerlo, se dan errores sencillos y eso te puede llevar a una malinterpretación de los resultados. Entonces hay que tomarse el tiempo para explicar adecuadamente a los usuarios, acompañarlos en el proceso, darles la información sobre cuál es la importancia de esto, ¿no? E incluso para aquellas empresas que ya tienen otros programas de monitoreo, por ejemplo, para fatiga y somnolencia, que existen eh, mediciones de parpadeo y demás, ¿no? Equipos que ayudan a eso, se puede hacer dicha correlación. Y esa correlación puede ir asociado a un número de errores. Entonces, esa es una de las herramientas, eh, una de las más usuales, fácil aplicación, fácil acceso y bueno, que personalmente yo les sugeriría por lo menos puedan empezar a explorar. Bien, bueno, eso era todo de mi parte y a continuación sé que los dejo con Patricia. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Muy buen día a todos los que están en este momento conectados. Muchas gracias por la invitación a MASH a través de Percy y a través de Claudia. Como lo comentaron al inicio, bueno, mi nombre es Patricia Valverde y yo un poquitito voy a comentar acerca de las experiencias aprendidas en lo que es lo que ya han estado mencionando, ¿no? De manera bastante detallada, es mucha información también que hoy me sirve, ¿no? También como herramientas para el tema de lo que es el trabajo que tenemos con el personal de controladores aéreos. El personal de controladores aéreos es parte de un grupo valioso dentro de lo que nosotros denominamos la seguridad de las operaciones aéreas dentro del medio aeronáutico. Comentar que todo personal, siguiente. Ok. Comentar un poco para ubicar la anterior. Comentar un poquitito, ubicarnos de repente, no sé si hay personal del medio aeronáutico en este momento conectados, un poquitito el ambiente donde nosotros nos desempeñamos, ¿no? Todo medio aeronáutico es un ambiente, es un sistema sociotécnico, como probablemente lo son sistemas relacionados a, digamos, al rubro de la petroquímica, energía nuclear, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros desempeñamos, hablamos de nosotros, porque somos un poco los que estamos, siempre le digo al personal operacional, somos los que estamos detrás del telón, en el caso, por ejemplo, de todo el equipo que realizamos la gestión de los factores humanos, no solamente psicólogos aeronáuticos, médicos aeronáuticos, ergónomos, ¿no? Ingenieros aeronáuticos.
hablamos que en general, por ejemplo, el personal operativo o el personal operacional de diversas organizaciones tiene como fin último, lo dije hace un momento, cuidar la seguridad en las operaciones aéreas. ¿Por qué? Pero ¿por qué se denomina realmente un sistema sociotécnico? Porque hay muchas organizaciones brindando este aspecto de la seguridad operacional, no solamente del lado aire, sino del lado tierra. Y con todas estas características que ya se ha venido mencionando, ¿no? No solamente es el personal operacional dentro de una torre de control, si nosotros nos ubicamos, y probablemente muchos de nosotros hemos ingresado a un aeropuerto, hemos abordado un avión, hemos llegado sin mayor novedad, ¿no? Desde nuestro punto de destino a nuestro punto de llegada. Vemos que toda esa logística que vemos de personal que está en tierra y en aire, no solamente la tripulación aérea, sino el personal que está, decíamos, dentro de la torre de control, en plataforma, cuidando el tema de lo que es el safety, de la seguridad de las operaciones aéreas, pero también el tema de security, ¿no? Para que esta operación se dé sin mayor contratiempo, personal de mantenimiento de aeronaves, personal de despachadores. Es un equipo humano que no solamente labora con este fin, sino también van teniendo diversas exigencias, ya lo han venido mencionando en el aspecto, por ejemplo, psicosocial, de no solamente la interacción entre ellos, vamos a decir así, en tiempo real, ¿no? Una operación aérea se da en tiempo real, pero no solamente es estos elementos, son estos los actores, sino también tiene una interacción con diversos procedimientos que ellos tienen que cumplir. Tiene una interacción con el ambiente de trabajo, con las condiciones de trabajo con las que cada organización le va brindando dentro de un espacio físico que es un aeropuerto, sino también con las condiciones externas a ellos. Un aspecto importante, por ejemplo, con los cuales interactúan los controladores aéreos son las condiciones meteorológicas, igual que las tripulaciones aéreas, ¿no? Que son obviamente cambiantes. Un sistema sociotécnico es un ambiente constantemente dinámico. Y estas diversas interacciones que se da, nosotros lo llamamos, ¿no? Con diversos elementos del sistema. Vamos a decir, personas, procedimientos, equipos, herramientas, máquinas, el tema de lo que es ambientes de trabajo, ¿no? Va a atraer y va a convertirse en factores psicosociales en el medio y algo que lo ha mencionado Jonathan, ¿no? Que trabajamos mucho en el ambiente aeronáutico, es que todo apunta no solamente a cuidar la seguridad en la operación aérea en diversas fases del vuelo, sino también a disminuir la presencia del error humano, y en este aspecto hablamos también de la gestión del error humano, que es otro tema importante también a conversarlo más adelante. La siguiente. Entonces, en ese aspecto entra la labor del controlador de tránsito aéreo, ¿no? Es importantísimo, es muy rico, por ejemplo, si uno tiene la oportunidad en un momento de subir a una torre de control, ¿no? Porque la labor del controlador de tránsito aéreo es básicamente, decíamos, prevenir una colisión, ¿no? Eso, digamos, desde una forma proactiva, es cuidar la seguridad de la operación aérea en diversas fases a través de acciones como es la separación de aeronaves de manera vertical, horizontal, a través de lo que es la coordinación, decíamos, con diverso personal o actores que están en aire, que están en tierra, con diversas dependencias adyacentes, porque ellos no solamente están en coordinación constante dentro del personal, digamos, que labora en la torre de control, también con otras torres de control con las cuales ellos tienen que hacer un traspaso de la información. Por eso un aspecto, bien lo mencionó también Percy, en el tema de lo que es la ergonomía, es el manejo del nivel de información que ellos tienen. Entonces, para ello, ellos necesitan desarrollar lo que denominamos las competencias aeronáuticas, aspectos técnicos y aspectos no técnicos, ¿no? Aspectos técnicos básicamente relacionados a lo que es el manejo de la información, el uso de procedimientos que están estandarizados en el medio aeronáutico, regulados por, digamos, por aspectos internacionales y dentro del ámbito también nacional, y aspectos no técnicos que tiene que ver no solamente con el aspecto de lo que es la gestión de la carga de trabajo, sino lo que es, nosotros tenemos 10 competencias no técnicas que desarrollamos, entre ellas tenemos lo que es conciencia situacional, trabajo en equipo, comunicación afectiva y efectiva, el tema de lo que es gestión del error, gestión de la seguridad, el tema de lo que es liderazgo, gestión del estrés operativo, y así podríamos mencionar digamos, un badaje grande
que es parte del proceso de capacitación, y dentro de ellos no solamente es el tema de la reactualización, sino también el tema del entrenamiento de estas competencias no técnicas a través, por ejemplo, de programas como es el tema de lo que es el CRM y el TRM, ¿no? En este caso, centrados a ellos el tema del CRM, como que es la gestión de recursos, ¿no? O digamos, poniendo en términos más generales lo que es la gestión de competencias. La siguiente. Entonces, un poco ya centrando dentro de lo que es esta labor valiosa de control, de controlador de tránsito aéreo, también es importante ubicar sus espacios de trabajo, ¿no? Ellos no solamente laboran en una torre de control donde hay diversos puestos de trabajo que ellos cumplen, ¿no? Sino también, por ejemplo, existen dependencias, se llaman así, no su término correcto, se llaman dependencias de trabajo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el tema de lo que es la dependencia de lo que es control de torre, control de aeródromo, que son los que están en una torre de control, ¿no? La dependencia de lo que es control de área, sí, control de aproximación. Y dentro de una torre de control existen puestos de trabajo, ¿no? Existen 3 puestos de trabajo ubicados y un puesto que es el tema del supervisor de trabajo dentro de turnos rotativos de trabajo, ¿no? Aspectos que se consideran dentro de lo que es la gestión de carga de trabajo en el caso de ellos. Tenemos no solamente los turnos, los horarios, sino también la cantidad de personas, ¿no? Sobre digamos, en un turno de trabajo. Ahora, dentro de ello hay aspectos que nosotros llamamos que son fortalezas o aspectos básicos, por ejemplo, en todo personal operacional. Si centramos en la labor del controlador de tránsito aéreo, un aspecto que nosotros reforzamos, algo que siempre le decimos a ellos, yo tengo un poco la mirada de controlador de tránsito aéreo civil, digamos aquí en Perú, en otros países son otras realidades, pero que en el Perú tenemos controladores de tránsito aéreo del ámbito civil y controladores de tránsito aéreo del ámbito militar, ¿no? Yo trabajo en una institución armada, pero también tengo la mirada de controlador de tránsito aéreo civil. Sin embargo, la labor sigue siendo igual la misma, ¿no? Un poco la que he descrito. Y nosotros siempre le mencionamos a ellos que ellos son la última defensa, ¿no? Para poder disminuir la posibilidad o para poder identificar o manejar un estado no deseado, así se denomina, que es el estado de transición entre digamos, entre una operación normal y una situación que podría convertirse luego en un incidente y en la peor situación en un accidente aéreo, ¿no? Y en muchos casos en un desastre, ¿no? Aéreo. Entonces, ellos son la última barrera, el último filtro para poder identificar esta situación. Si nos ubicáramos mentalmente, y a veces hay algunos que han, digamos, asociado que el controlador de tránsito aéreo es como un policía de tránsito aéreo, yo diría que su labor es mucho más grande, ¿no? Porque le decimos coloquialmente, las aeronaves no pueden hacer un alto en el aire, pueden holdear, sí, ¿no? Pueden hacer un hold, pueden hacer un retorno, ¿no? Cuando hay una situación en la que no pueden ingresar de repente por alguna condición de la aeronave, pero no solamente es una aeronave y no solamente ven el tema del espacio aéreo, también ven la seguridad en la pista. Entonces, la mirada de ellos, decíamos, no solamente en la cantidad de información, sino en la cantidad de operaciones aéreas en diversas fases del vuelo. Un solo vuelo tiene 7 fases. Es importante. Entonces, aquí hay un aspecto que nosotros siempre reforzamos, que es el aspecto de la planificación. Para nosotros es clave que el personal de controladores de tránsito aéreos hagan planificación. En el argot aeronáutico se llama esto el briefing. Ellos brifean, vamos a decirlo así coloquialmente, ¿para qué? Para que en el traspaso de la información de un cambio de turno, ellos puedan tener la claridad total de la cantidad de elementos del sistema que ellos en ese momento van a incorporar. Y que no solamente ellos pueden visualizar, como si podemos ahí ver la imagen, ellos tienen la mirada o el control también visual de toda, digamos, el espacio físico que ellos pueden monitorear, sino también cuentan con ayudas tecnológicas como son los radares o algunos aspectos que les ayudan a mirar, por ejemplo, un puesto de trabajo dentro de la torre de control, ese Fly Data,
que es el que le permite ayudar en la información y puedan ellos ingresar esta información a una, digamos, a un sistema, ¿no? Ellos tienen, como lo ven ahí, varias pantallas de datos. Uno de estos elementos que les permite no solamente plotear, digamos, decir, a la aeronave desde el momento de punto de espera antes de que arribe, perdón, antes que despegue, hasta el momento de poder arribar, que ellos necesitan tener esta ubicación. Y entonces ellos necesitan tener, trabajan con un elemento que se llama la ficha de progresión de vuelo, que le permite no solamente saber la posición de la aeronave, sino también la hora de salida, los puntos estimados de llegada, ¿no? O los horarios estimados. Entonces la planificación es una actividad que les permite a ellos tener todos estos elementos en conjunto, ¿no? Que ellos pueden, digamos, y se convierte el tema de, por ejemplo, el relevo de los turnos de trabajo, siendo este un punto crítico de traspaso de información, un elemento clave previo al ingreso del turno de trabajo para que ellos puedan tener todos estos elementos en consideración. Igual ellos al cierre de su turno hacen lo que se llama el debriefing, que es como un feedback de la información, que es el que hace, digamos, con el que está entrante de turno y también con el equipo que está saliente para saber identificar cómo poco estuvieron ese día, qué aspectos son los que tienen que reconsiderar, qué aspectos habría que priorizar, qué aspectos tendrían, qué errores se presentaron. Nosotros trabajamos mucho con el tema de lo que es, decíamos, la gestión del error a través de la cultura de reporte, y entonces son aspectos importantes a tener en cuenta. Otro elemento en lo que es la gestión de la carga de trabajo, y si yo me ubico un poco en las consideraciones teóricas que han estado mencionando, no solamente es un tema de carga de trabajo, carga mental de trabajo, sino también hay una carga psíquica, ¿no? Hay un tema también, obviamente, también en el aspecto de lo que es hasta aspectos extra, ¿no? Extra laborales, que tienen mucho que ver también, decíamos, lo han mencionado, con el aspecto de lo que es la cultura de seguridad, la conciencia de riesgo, ¿no? Aspectos individuales, ¿no? Aspectos organizacionales que tienen que ver con el tema del clima laboral, el tema de lo que es el trabajo en equipo y la coordinación. Un aspecto, lo pongo ahí, es básico, crucial, los niveles de coordinación que puedan hacer a través de los servicios de tránsito aéreo, que es el ATS, decíamos, no solamente dentro del personal que está físicamente ahí, sino la coordinación que hacen con servicios o con dependencias adyacentes, que son espacios físicos en otros lugares, decíamos, dentro de nuestro ámbito nacional o también internacional, ¿no? Por ejemplo, el Jorge Chávez, tiene una torre de control bajo características de control de tránsito internacional. Como hay dependencias adyacentes, ¿no? Que son las torres de control, que nosotros cuando llegamos a cualquier provincia del Perú, se va dando, y hay esta coordinación constante, ¿no? De trabajo. Entonces ahí un poco se visualiza no solamente qué información es la que yo necesito traspasar, qué tengo que priorizar, dependiendo de las características de la operación aérea. Hay operaciones que se transcurren en condiciones normales, como hay operaciones que entran en emergencia, y tengo que reubicarlos para poder darle esta prioridad, y obviamente puedan ellos de repente ingresar a un espacio aéreo o ingresar, digamos, a una zona de control o a un aeródromo, digamos, por las características de esa operación, ¿no? Porque se reportan en emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es básico la coordinación entre ellos, es básico la coordinación con las tripulaciones aéreas para ver qué información le brindan, qué información tienen que retransmitir. Ellos tienen una práctica que se llama la colación, que es la repetición de la información, ¿no? Que no solamente brindan en temas de datos, de números, de información que a veces necesita reforzar las tripulaciones aéreas como brinda también temas de condiciones meteorológicas. Entonces, esta información también es importante que ellas la reitere cada cierto tiempo, y más aún que las enfaticen cuando, por ejemplo, una tripulación aérea no responde en un tiempo determinado que ellos tienen, o cuando no ubican, o cuando, estimando ellos un tiempo de ubicación de una aeronave en el espacio aéreo, de pronto no se reportan
y cuando ellos saben que deberían darse, ¿no? Imagínense cuánto trabajo en temas de aspectos mentales tienen que realizar. Eso nosotros, por ejemplo, lo denominamos lo que es la conciencia situacional, que incluye varias habilidades cognitivas. Un aspecto que ellos también usan para contribuir a esta gestión de la carga de trabajo es el tema del uso constante y la revisión y actualización de procedimientos estandarizados y lo que son los famosos checklists, que son listas de verificación para poder saber si ellos están cumpliéndolo. Esto, por ejemplo, es algo que también realiza el personal operacional diverso, del ámbito aeronáutico, ¿no? Hablamos de personal de pilotos, personal de lo que es de mantenimiento de aeronaves, ¿no? Personal también de despachadores. Un aspecto que también nosotros reforzamos, decíamos, es la capacitación recurrente. La capacitación ellas la realizan de manera anual y no solamente es una capacitación teórica, decíamos, de entrenamiento, de competencias técnicas y de competencias no técnicas, y algo que nosotros acá subrayamos es una capacitación en contextos reales. Nosotros manejamos un sistema de gestión, que es el sistema de gestión de la seguridad operacional, sus siglas son el SMS a nivel internacional. Nosotros nos adherimos a las regulaciones internacionales de OASI, porque somos un estado adscrito al Convenio de Chicago. Y bajo esta situación, todo operador y todo explotador del ámbito aéreo necesitamos tener implementados un sistema de gestión de seguridad operacional, y dentro de ellos un fuerte o una de las aristas básicas es el tema de lo que es el entrenamiento. Y ellos nos mencionan la importancia, o dentro de un sistema de gestión ya implementado en cada organización, nos mencionan la importancia de lo que es realizar, digamos, no solamente el tema de del reporte de la información en temas de peligros, sino también el tema de tener data que nos permita retroalimentar esta situación, es decir, los diversos escenarios que ellos viven día a día. En el ámbito aeronáutico siempre decimos, no solamente todo está escrito, sino ningún día es igual al otro, ¿no? Por la cantidad de elementos como parte del sistema aeronáutico. Entonces, nosotros trabajamos con la información que ellos o que otro personal reporta y que permite crear y simular escenarios. Los controladores aéreos tienen un elemento que ayuda al aspecto de la simulación. Es decir, ellos simulan escenarios de situaciones que podrían presentarse o que se han presentado y que podrían volver a ocurrir, para que puedan a través de un software ingresar información y, para la redundancia, simular eso y saber cómo es que podrían reaccionar. Decíamos, la reacción de ellos tiene que ser también una reacción rápida, pero una reacción efectiva, porque ellos toman decisiones constantemente y esa toma de decisiones tiene que ser una toma de decisiones totalmente adecuada. Siguiente. Efectiva, ¿no? Es el término correcto. Por ello, ¿no? De un poco centrando en el tema de lo que es la gestión de la carga de trabajo, decíamos, no solamente nos manejamos en el tema de lo que es aspectos mentales, sino también aspectos psíquicos, aspectos organizacionales, aspectos hasta de condiciones de trabajo. Como pueden ahí visualizar, ellos necesitan también el tema desde esta mirada ergonómica, ¿no? El tema de la antropometría, ¿no? En el tema de lo que es la ubicación. Y bueno, y en ese trabajo está en el Perú el que brinda, suministra el tema de lo que es Servicio de Tránsito Aéreo Corpac, ¿no? Y en el ámbito militar es la Fuerza Aérea. Y dentro de esto, ¿no? A nivel internacional, y también es algo que ya se está implementando aquí en el Perú, es la gestión de la fatiga. Dentro del ámbito aeronáutico se llama el FRMS, que es un sistema especializado para identificar lo que son los riesgos asociados a temas de fatiga, que es algo que es algo que se desprende de la gestión de la seguridad de trabajo. Este aspecto permite, y a partir ya de septiembre del año pasado, nuestro ente rector, la DGAC, exige a todos los al ente que brinde suministro de tránsito aéreo, que no solamente identifique los riesgos asociados a fatiga, sino pueda evaluar y obviamente pueda establecer las medidas de control sobre, digamos, los riesgos reales, ¿no? Es decir,
lo han estado ya mencionando, hay aspectos asociados a situaciones de fatiga que pueden ser aspectos directamente intralaborales, como pueden ser aspectos extralaborales también. Nosotros dentro de esto le llamamos los factores extra e intralaborales asociados al error operativo, porque la intención de trabajar todo ello, vuelvo a repetir, ¿no? Y nosotros parecemos a veces disco rayado cuando hablamos de esto, no solamente cuidamos el tema de la seguridad de las operaciones aéreas, sino intentamos gestionar o minimizar la presencia del error operativo o recuperar rápidamente el tema del error, ¿no? Entonces, dentro del tema de lo que es el FRMS en los proveedores de tránsito aéreo, digamos ya en el tema de la implementación de un sistema de gestión, tenemos como soporte el tema de lo que es la cultura preventiva, sobre el tema de lo que es la cultura de reporte o la cultura proactiva se llama correctamente. Y dentro de esta cultura de reporte, lo que se intenta es poder involucrar al personal para poder identificar estos aspectos y pueda la gerencia, en el caso de lo que es Corpac de seguridad operacional, pueda hacer el análisis de la data, de la información y pueda identificar qué factores están asociando a que el personal esté fatigado, ¿no? Hay una realidad, por ejemplo, en nuestros proveedores de servicio de tránsito aéreo a nivel organizacional que no solamente decíamos tiene que ver con todas estas, digamos, con el tema de lo que es clima laboral, sino un aspecto mucho más allá, a veces que es con la cantidad de personal. Ellos tienen una deficiencia importante en lo que es cantidad de personas por turno de trabajo. Decíamos, en una torre de control tienen 3 turnos de trabajo, turno tarde, mañana, noche, y en cada turno tiene que entrar un mínimo de 4 hasta 5 personas. Vamos viendo la cantidad de personal que tiene que estar rotando de manera constante, ¿no? Entonces, esos aspectos que a veces se dan asociados a la presencia de la fatiga o que a veces se identifican, ¿no? Como parte de una investigación de un incidente o un accidente aéreo, es un aspecto que se anima y que se sensibiliza al personal que pueda reportar sin ningún tipo o fin punitivo, ¿no? O sea, un tema de ser sancionados. Otro aspecto que se refuerza dentro de los sistemas de gestión de lo que es relacionado al tema de fatiga, es el tema de los programas de capacitación, ¿no? Es decir, por lo menos si no puedes implementar una capacitación sobre lo que es prevención de fatiga o manejo de fatiga o gestión de fatiga, que es algo más grande, por lo menos comienza de repente informando a tu personal, ¿no? Que es la fatiga, algo que trabajamos mucho es la autoconciencia de los niveles de fatiga en el personal, así que yo pueda identificar mis indicadores, porque el tema de fatiga también es un tema subjetivo, es decir, yo tendría que identificar cuándo estoy entrando en un nivel de fatiga aguda o quizás ya estoy en un nivel de fatiga crónica. Cuando mi compañero de trabajo, porque ahí entra también el tema de la conciencia situacional sobre mí, es el tema de darme cuenta, pero también el darme cuenta de que está a mi costado, ¿no? O sea, cómo están los niveles de fatiga de repente de quien me acompaña en el turno, no solamente por aspectos de las condiciones de trabajo en sí en ese momento, que pueden ser muy altas, bien lo han mencionado, puede haber dependencias con un nivel también de carga de trabajo baja, que también puede disminuir los niveles de conciencia situacional, como puede haber también, y de hecho que se da, hay picos, ¿no? Dentro del ámbito de la aviación, básicamente en horarios, turnos que son también más críticos. Por ejemplo, uno de los horarios más críticos cuando se estudia tema de fatiga son los horarios de noche y en especial los horarios nocturnos entre 2 de la mañana y 4 de la mañana, ¿no? Entonces, estos periodos que ya están un poco mapeados, ¿no? Por la cantidad, digamos, de reportes, incidentes que se puedan presentar y en general, ¿no? Porque el tema de lo que es la gestión de fatiga no solamente sea también en el ámbito aeronáutico, lo estudia muy bien, el tema lo ha mencionado Jonathan hace un momento en el tema de lo que son, eh, el tema de lo que son conductores, el tema de lo que es la minería, ¿no? Es algo que también se viene trabajando, decíamos, en el tema de la autoconciencia, nosotros le llamamos así, ¿no? Que es el tema de la identificación de estos indicadores personales de cuando yo estoy fatigando, ¿no? Sin embargo, cuando ya se implementa un sistema de gestión, también nos piden el tema de lo que es la identificación de los riesgos, ¿no? Por ende, por ejemplo, Corpac ha tenido diversas maneras de poder intentar identificar
psicofisiológicamente indicadores de fatiga en su personal, ¿no? Que son, digamos, una evaluación más objetiva, ¿no? A través, por ejemplo, han implementado en inicio varias formas, ¿no? A través de electrodos colocados, digamos, en la cabeza, a través de la voz, por ejemplo, ¿no? En el tema de saliendo un poco del ámbito de controladores aéreos, por ejemplo, a los pilotos se les coloca un reloj, ¿no? En algunas organizaciones para poder identificar lo que es temperatura, pulso, ¿no? Todo lo que son eh, factores psicofisiológicos, ¿no? Y poder, digamos, discriminar claramente si un personal realmente está fatigado o un personal quizás no, o está ingresando en un nivel de fatiga y luego poder discriminar qué nivel de fatiga es. ¿Cierto? Y obviamente en función a ello también importante, decíamos, el nivel de sensibilización y toma de conciencia sobre ello. Algo que también se trabaja mucho en el tema de lo que es tránsito aéreo es manejar el tema de lo que es la carga, trabajo, turnos y horarios, ¿no? Les decía hace un momento que ellos tienen tienen tres turnos, los turnos son rotativos, ellos trabajan, digamos, nunca para, ¿no? El medio aeronáutico nunca para, están 24 horas todo el tiempo, horarios de trabajo que están estipulados y nosotros nos adherimos a las recomendaciones de OASI, que son 6 horas de trabajo, el turno nocturno, por ejemplo, tiene espacios de descanso que están establecidos, que están, digamos, permitidos. Ellos tienen espacios de trabajo fuera de la torre de control donde pueden ir a descansar, dentro especialmente de los que son turnos nocturnos. Y tienen estos espacios que le llamamos nosotros los puntos digamos, las pausas activas, ¿no? Que los conocemos comúnmente, ¿no? Que son un punto, nosotros llamamos los puntos de quiebre, o los puntos de desvío, ¿no? Frente a indicadores que nos puedan dar cuenta, ¿no? De una disminución de los niveles de conciencia situacional, que no solamente incluye aspectos de percepción, sino, digamos, cómo están procesando la información y cómo están adelantándose a lo que podría presentarse. Ellos siempre están trabajando, mirando a lo que podría darse para poder ellos tomar una decisión. Y el tema de lo que es la carga de trabajo, digamos, estos espacios de quiebre, ¿no? Lo mencioné hace un momento, ¿no? De quiebre, de estos puntos de desvío, para que ellos de repente o puedan salir del espacio de trabajo y pueda entrar una persona, o de repente puedan, pues si están solos, hay torres donde a veces solamente está, el personal es muy reducido, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, en el ámbito militar donde está solamente un controlador aéreo, ¿no? Entonces, uno diría, pues si ese momento trabajando, y a veces no solamente trabaja con estas regulaciones a nivel civiles, ¿no? El ámbito aeronáutico militar es mucho más exigente. A veces solamente existe un personal trabajando no solamente 6 horas, trabajando a veces 12 horas, ¿no? Como a veces también hay algunos, digamos, empresas que brindan suministro de lo que es información de vuelo, ¿no? Que no es tanto como tránsito aéreo, pero sí lo dan en algunos aeródromos, por ejemplo, de petroleras acá en el país, ¿no? Entonces, el tema de la revisión de la carga de trabajo, ¿no? Es en esta mirada, ¿no? Que decíamos que tienen sobre no solamente el tema de las pausas activas, sino la revisión constante de la información, el tema del apoyo de la tecnología, el tema de la revisión de sus fichas de progresión de vuelo, el tema de lo que es también la coordinación constante con otras dependencias y el tema de lo que es, ellos tienen, igual que también todo personal operacional, una herramienta operacional de trabajo que se llama el TEM, que es la gestión de los errores y amenazas operacionales que les permite también ir identificando qué amenazas se van dando continuamente, cuáles son los errores que de repente pueda yo, si hay esta toma de conciencia o este nivel de conciencia situacional, digamos, entrenada, les permita a ellos poder rediseñar, ¿no? No solamente, digamos, lo que ellos tenían previamente planificado, sino priorizar, rediseñar lo que ellos tenían, ¿no? Mentalmente establecidos, sino tomar, digamos, reestructurar la toma de decisiones que ellos iban a realizar.
Y algo que está estipulado dentro de lo que es el tema de lo que lo mencioné, ¿no? Es el tema de lo que es la medición de sueño en el personal, ¿no? Que es el tema de esta medición, les decía, a través de la tecnología, ¿no? Tenemos el tema de la tecnología como una gran defensa a través de lo que son indicadores psicofisiológicos. Muy bien, la siguiente creo que ahí ya culminamos, ¿no? Ok. Muy bien, entonces eso es un poquitito lo que podría mencionar dentro del trabajo, ¿no? Nuevamente reitero, valioso de los controladores de tránsito aéreo. Lo dejo con las recomendaciones. Gracias. Gracias, Pati. Muy interesante lo que nos comentas. Queremos cerrar con algunas recomendaciones que nos van a aportar desde la gestión, ya sea desde la parte organizacional como del propio trabajador. Sabemos que ambos tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Con acciones que puedan estar orientadas a estos factores tan importantes, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la presentación. En ese sentido, por ejemplo, tenemos algunas recomendaciones que están orientadas hacia la organización, como por ejemplo el adecuado diseño de puesto de trabajo. Esto ya lo han mencionado Jonathan y también Percy. Un punto importante es implementar, por ejemplo, el tema de concientización de líderes y supervisores, ¿no? Sobre este tema y el aporte que ellos puedan tener hacia los trabajadores, por ejemplo, a través de una distribución equitativa de tareas. Esto dentro de los monitoreos psicosociales les llamamos ambigüedad de rol, por ejemplo, ¿no? Un punto importante en el que los líderes tienen una participación. También fomentar la integración y el apoyo de sus equipos de trabajo desde las áreas que gestionan y también desde los líderes, ¿no? Aplicar estas pausas breves durante la jornada, que los líderes también puedan verificar su cumplimiento, mejorar los sistemas de comunicación dentro de la organización, proporcionar programas, por ejemplo, que se orienten a fomentar una vida saludable o espacios de entrenamiento con temas que aporten a la reducción, a la gestión de la carga mental de trabajo, como por ejemplo planificación y organización del tiempo, gestión de estrés, ¿no? Técnicas de relajación que también han sido muy solicitadas a lo largo de estos últimos 2 años casi, ¿no? Por el tema de la coyuntura. Formación de técnica importante que esté relacionada al trabajo que realiza, ¿no? Porque como hemos visto también cuando la carga o las funciones no son compatibles con las competencias del trabajador, también aumenta el tema de la carga de trabajo, ¿no? O lo que nos comentaba Jonathan, tensión, ¿no? Esa tensión mental. Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos tecnológicos de trabajo y el material físico también es importante para lograr adaptar el puesto de trabajo que sea lo más cómodo y adecuado hacia el trabajador. Y dentro de la gestión sabemos que valorar el impacto de las acciones, tener indicadores que nos den el impacto también es importante, ¿no? De esas acciones que desarrollamos. Y finalmente, las recomendaciones, en la siguiente, por favor, hacia el trabajador, las hemos resumido en 3, en comunicar, participar y acciones de autocuidado, ¿no? El trabajador tiene un rol importante también en esta gestión de la carga mental de trabajo, comunicando a sus líderes o jefe inmediato las dudas que se tienen sobre algún procedimiento laboral, ¿no? A veces uno lo quiere aprender en el proceso o tiene dudas y no lo comenta. Eso hace pues que esa carga cognitiva aumente, ¿no? Y pueda también tener un impacto en la salud. Y cómo se sienten en la ejecución de sus tareas también, ¿no? Ahí hablábamos de establecer una comunicación directa, abierta, y también tiene que partir del trabajador. Participar de todas las acciones que implementa la empresa, de estas acciones de entrenamiento, capacitaciones técnicas o capacitaciones en habilidades blandas también, que promueva su organización o su líder. Y las acciones de autocuidado, ¿no? Que siempre son transversales y aportan, ¿no? Desde la gestión que hace cada trabajador. Estas estrategias que puedan aprender de gestión y organización del tiempo,
¿no? Mantener disponibilidad o apertura para estas pausas de trabajo, hacerlas también por iniciativa propia, programarse durante la jornada estas pausas es importante, ¿no? Porque permite reactivar la productividad, la tranquilidad frente a la tarea, y buscar un equilibrio entre la vida personal y laboral también, ¿no? Buscar desconectar para volver a conectar, como nosotros lo decimos. Y cuidar del pilar de salud física, también muy importante, tener hábitos saludables implementados en nuestra vida diaria, una alimentación adecuada, un descanso reparador, actividad física, es decir, estos componentes de estilo de vida saludables que colaboran también a la gestión de estos riesgos. Muy bien. No sé si es que tienen alguna pregunta, por ahí ha habido varias que hemos ido resolviendo ya en transcurso de la presentación. Muchas gracias por los comentarios también que nos están mencionando. Catherine nos dice, en el Perú la ley 29783 promueve la evaluación y monitoreo de riesgos psicosociales y está claro la ley de salud mental, ¿no? La 30974 para el tema de la gestión desde la parte laboral. Sí, ya tenemos varias normativas que nos ayudan a sustentar, ¿no? El trabajo que se realiza. Por ahí también leí una parte que decía que no hay una normativa que nos diga que existan psicólogos dentro de la gestión de las empresas. Efectivamente, pero sin embargo, por iniciativa, proactividad también de muchas organizaciones se está implementando esas acciones, ya sea con personal propio o tercerizado, ¿no? Pero es importante tenerlo, ¿no? Sí, en México también tienen una norma, sí, si no me equivoco, salió el año pasado, creo, o hace un par de años, ¿no? La NOM 035 que también habla de monitoreo psicosociales. Nos preguntan acerca de la presentación y la grabación. No se preocupen, ustedes al haberse inscrito, de todas maneras en la siguiente semana van a recibir tanto la grabación como la presentación del día de hoy, para que lo tengan ahí en su backup y pueda servir como material de consulta de algún punto que quieran volver a revisar de la sesión que hemos tocado el día de hoy. Percy, no sé si hay algún comentario antes de finalizar. No, agradecer a todos los participantes que han estado el día de hoy y bueno, nos esperamos en los próximos Mars College. Aprovecho para contarles de que en el mes de junio, en la segunda semana, tenemos el curso de prevención de riesgos por trabajos repetitivos o por movimientos repetitivos de miembro superior. Y vamos a hablar sobre el tema del método OCRA. Ok, van a compartirle una encuesta. Es una encuesta de satisfacción en la escala del 1 al 10. 1 es lo menos satisfecho y 10 lo más satisfecho. Por favor, su apoyo completando para tener la información que nos ayuda siempre como feedback de las sesiones que realizamos. Bueno, muchas gracias. Ver si creo que se escucha tu audio. Sorry. Ahí está. Disculpen. No te preocupes. Gracias, Patricia, Jonathan, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos volverlos a tener con nosotros, ¿no? Sus valiosos aportes para los clientes de Mars. Trabajamos en equipo y eso es súper bueno, ¿no? Para poder seguir aportando en la promoción de entornos de trabajo seguros y saludables, que seguramente es el feeling de todos los que estamos aquí el día de hoy. Muchas gracias. Saludos a Honduras también. Saludos a Honduras. Hasta luego, gracias.